Hoy preparé un mensaje que continúa de Efesios. Recuerdan que en las sesiones que habíamos visto anteriormente estábamos hablando de Efesios 1, hablamos de Efesios 2 y Efesios 3. Hoy vamos a hablar de Efesios 4. Hermanos queridos, si pueden ir abriendo ya sus Biblias en ese capítulo que les estuve mencionando, Efesios 4. Vamos a leer del 1 al 6. Voy a leer primeramente en Reina Valera y después vamos a ir desglosando también en NTV y luego vamos a ir desglosando en Reina Valera porque quiero hacerles entender algunos significados con respecto a eso. Bueno, dice la palabra de Dios en Efesios 4: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Gloria a Dios. Esta es la palabra del Señor para este domingo y el mensaje se llama Andando como es digno de nuestra vocación. Si ustedes tienen la versión Reina Valera van a encontrar ahí la palabra vocación. ¿Está bien? ¿Y por qué leía primero en NTV? Porque ahí NTV es un poco más claro porque habla de llamados. Ustedes han sido llamados, dice, ¿verdad? Entonces esa palabra vocación no se refiere específicamente a la profesión que tenemos o a algo que hacemos o a un don o algo así, sino que está hablando del llamado soberano de nuestro Señor. Entonces, hermanos queridos, habiendo leído esto, nosotros vemos que en todo el contexto de la palabra de Dios hay momentos donde el Espíritu Santo no solamente nos informa a través de, ¿cómo se dice?, de los escritores, así como el apóstol Pablo, sino que hay momentos en donde leemos la palabra de Dios y somos confrontados. Nos obliga a preguntarnos si existe una coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Y Efesios 4, 1, específicamente el versículo 1, es uno de esos momentos. Después de exponer todas las riquezas de la gracia de Dios que estuvimos estudiando en Efesios 1, 2 y 3, que habla acerca de la elección de Dios, acerca de la adopción de Dios, acerca de la herencia que tenemos en Cristo, Pablo cambia totalmente su enfoque y pasa de la teoría o de plantarnos un fundamento doctrinal a la práctica. Bueno, estimados, ya les di la base, ahora vamos a hablar cómo ponemos en práctica esto que hemos visto en los primeros 3 versículos. Entonces, él cambia el enfoque, pasa de la doctrina a la práctica, a la teología práctica y dice, yo pues, dice en la versión Reina Valera de sus Biblias. Y ese pues conecta lo que Dios ya hizo por nosotros con lo que ahora Él demanda de nosotros. Y añade, preso en el Señor. Vemos que Pablo no era simplemente un tipo teórico, él era un hombre que había sufrido por obedecer a Cristo y su exhortación tiene peso porque su vida respaldaba. Él podía decir con autoridad, yo preso en el Señor Jesucristo, les animo a que hagan esto y aquello. Y entonces acá vemos un ruego de Pablo, dice, yo os ruego. Y recuerdan que en Efesios 3 cuando estábamos estudiando decía, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Recuerdan? Hace 2 domingos habíamos estudiado eso y vemos cómo se puede observar el carácter de amor de Pablo hacia la gente. Esta carta, ¿saben dónde la escribió Pablo, verdad? ¿O desde dónde? ¿Quién sabe? Desde la cárcel. Efesios fue escrito desde la cárcel. Entonces, vemos que Pablo no es un tipo teórico que simplemente viene a sugerirnos ciertas cosas, sino que vemos que es un ruego pastoral urgente para él. Para él es importante, él entiende que hay una necesidad, entonces les ruega en amor y él utiliza este recurso en muchísimas partes de sus cartas, así como habíamos visto en Efesios 3 también, ¿verdad? Entonces, él acá nos está llamando a vivir dignamente.
Y esta palabra digno, cuando dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana nosotros vemos que es un andar y es una forma de vivir, un estilo de vida, una forma como yo veo primeramente, entiendo la doctrina y después como yo aplico esa doctrina a mi vida. Y ese andar tiene que ser digno. Y la palabra griega que se utiliza para digno es básicamente poner un equilibrio. Entonces, básicamente, es así. Si la balanza estaba muy pesada o muy cargada ya hacia este lado, entonces se ponía otra cosa para poder equilibrar esa balanza. Ese era el significado de digno. ¿Qué significa eso? Que por un lado está Dios demandando, dándome de sus bendiciones, y por otro lado estoy cómo yo respondo a esa bendición que Dios me da. Y empezando primeramente por la salvación. Entonces, acá esa palabra vocación que utiliza la Reina Valera nos está refiriendo a nuestra profesión, a un don que tenemos o a algo en lo que somos buenos, sino que está hablando del llamamiento soberano y salvador de Dios. La palabra digno entonces se usaba en esa época para poder traer equilibrio. Y entonces, de vuelta, por un lado vemos que está todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas, con la salvación, entregando a su Hijo Jesucristo. Y por otro lado vemos, está la respuesta de cómo nosotros vivimos. Y la pregunta es, ¿está la balanza equilibrada? Esa es la pregunta que Pablo nos hace y estamos obligados a responder. Todo esto Dios hizo por nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿La balanza está equilibrada? En el mundo antiguo, un trabajador que recibía su salario era considerado digno si es que su trabajo se correspondía con la cantidad de horas que él estaba trabajando. Pero si él estaba recibiendo una paga mayor de lo que él estaba trabajando, ya no se consideraba algo digno y era un desequilibrio. Así también el creyente recibió una salvación infinita. No se termina. La salvación es de una vez y para siempre. ¿Y cómo respondemos a eso? Esa es la pregunta del texto. El problema es que muchos quieren los beneficios del Evangelio sin las demandas del Evangelio. Cierto, la salvación es por gracia a través de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero por otro lado, la Biblia dice que al buen árbol se lo conoce por sus frutos. Entonces, si nosotros vemos un árbol que nos está dando frutos, podemos concluir, esta persona aún no ha nacido de nuevo, esta persona aún no ha sido regenerada. Y eso es para nosotros. Primero traslademos eso a nuestras vidas para después empezar a pensar en los demás, que ya realmente es un trabajo que no nos toca. Es un trabajo de Dios. Pero la vida cristiana es esto. Me encantó una definición de qué es lo que es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? En simples palabras, la vida cristiana es convertirnos en lo que ya somos en Cristo. Cuando creímos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, nacimos de nuevo, fuimos parte de la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo. Ya somos hijos de Dios. Pero el trabajo de la vida cristiana, desde ese momento hasta que muramos o hasta que Cristo venga, es convertirnos en eso que realmente ya somos. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Ya somos hijos de Dios, ya formamos parte de la familia de Dios, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y ahora nuestra tarea es, en la santificación, vivir de manera consecuente con eso que ya somos en Cristo. Amén. Entonces, ahora vamos a analizar la naturaleza interna de este llamado. Hay una naturaleza interna de este llamado. Dios no busca que nos conformemos con simples cambios externos en nuestras vidas, que las personas de la iglesia nomás puedan ver, sino yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Ese es realmente quien soy. Yo soy lo que soy cuando nadie me ve. Y acá nos está proponiendo un legalismo en el sentido de mostrarnos más cosas externas, como lo hacían los fariseos. Tiene que haber una transformación interna del corazón. La renovación, así como señala el texto, no viene por programas, no viene por métodos, no viene por estructuras.
nosotros podemos organizar de distintas maneras esta iglesia local, pero eso no es suficiente, hermanos. Acá el texto habla de la unidad en el cuerpo de Cristo, de todos los que vienen acá a recibir la palabra de Dios, de los que sirven, de los que se congregan, de los miembros. Así como señala el texto, entonces, esto no está basado en puros programas, estructuras, métodos, etcétera, sino que viene por la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Esa transformación interna solamente va a venir a medida que nosotros profundicemos en la bendita palabra de Dios. Entonces, vemos también que en Romanos, por ejemplo, así como Pablo en Efesios, él dedica los primeros 3 capítulos a toda la parte doctrinal para poder darnos la parte práctica. En Romanos, en el libro Romanos, nosotros podemos ver que él dedica 11 capítulos a la doctrina para después hablar de la vida práctica. Él habla 11 capítulos de doctrina antes de decir: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí recién es la primera cosa que él dice: esto tienen que hacer ustedes. Él deja sentada la base. ¿Y por qué pasa eso, hermanos queridos? Porque la práctica cristiana no es otra cosa que hacer ya lo que sabemos. Y si es que nosotros no tenemos una base firme en la palabra de Dios, vamos a hacer cualquier cosa y vamos a creer que estamos caminando por un lugar correcto, pero estamos transitando por arenas movedizas, por lugares peligrosos. Entonces, la práctica cristiana siempre, pero siempre va a descansar en la verdad de la palabra de Dios. No descansa en lo que yo creo, en lo que yo opino, o en lo que yo creo que Dios es, o cómo es Dios en sus atributos. Porque a veces, lastimosamente, se predica de que Dios es un Dios de amor solamente, y pongo entre comillas eso, pero no hablamos de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. Sin Cristo es imposible entender todos los atributos de Dios a la perfección, porque la Biblia por un lado nos dice que Dios es santo, 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 y por otro lado dice que el ser humano es pecador y que se nos fue dada la ley para mostrarnos nuestro pecado como un espejo. Ninguno de los que estamos acá podemos cumplir la ley en su totalidad y todo el tiempo estamos fallando, ¿sí o no? Al salir de acá lastimosamente saldremos a pecar. Tal vez no intencionadamente, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos luchando contra el pecado. Entonces, hay un problema, porque la Biblia dice que Dios es santo, 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 y por otro lado dice que Dios es pecador. ¿Cómo unimos esto para ser salvos? Porque la Biblia dice: por gracia son salvos a través de la fe, y esto no es de ustedes. No pueden hacer nada para ganar la salvación. Hay un abismo gigante entre Dios y ustedes, dice Pablo. La única forma de explicar el perdón y la salvación de Dios es a través del sacrificio de Cristo, porque Él se viene a poner como si fuese un puente para poder llegar a Dios a través de la fe, a través de creer que realmente Él murió y resucitó por nuestros pecados. Y cuando nosotros entendemos eso, se puede unir la santidad de Dios y el pecado, porque Dios, a través de su justicia, porque para que Dios, santo, 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 pueda perdonar a pecadores, necesariamente tiene que haber una justicia. Dios no puede pasar simplemente por alto nuestro pecado y perdonarnos nomás simplemente. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro favor. Tenía que ser totalmente hombre para morir por los hombres y totalmente Dios para poder soportar la propia ira del Padre. Y en la muerte y resurrección de Cristo podemos encontrar la justicia de Dios, y ahí es en donde el Dios Santo, a través de la justicia de que está en Cristo, que es Cristo, puede perdonar nuestros pecados y básicamente dejar que nosotros sigamos caminando a la condenación eterna y empezar a caminar hacia Él. Hermanos, nunca nosotros vamos a poder vivir correctamente si es que no pensamos correctamente. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Y acá el primer fundamento que da Pablo para poder andar dignamente es la humildad. Dice, con toda humildad. Y sepan ustedes que ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para poder aludir a la humildad. Imagínense,
Estábamos en un contexto súper orgulloso. Pablo tuvo que utilizar una palabra compuesta. ¿Qué significa eso? Tuvo que unir dos palabras para poder hacer alusión a lo que él quería expresar en el Nuevo Testamento. La palabra es argel, larga y difícil. Se llama tapeino prosune. Esa es una palabra compuesta que Pablo usaba, unía dos palabras, y esto básicamente significaba pensar o juzgar con docilidad. Escucharon hablar de la palabra dócil, ¿verdad? Qué dócil es esa persona, ¿verdad? Vos ves así una persona, cuando hablas de dócil, vos ves una persona tranquila, que normalmente no suele tener ira, ¿verdad? Esas personas que están en tu casa te estoy hablando. ¿Amén? No escuché ni una amén, o sea, ya entendí todo el tema. Bueno, entonces, ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para aludir a humildad. Entonces Pablo usa esta palabra que era lo más cerca que él encontró unir para poder usar y decir a partir, y bueno, y nosotros en el castellano, ahí finalmente obtenemos la palabra humildad. Y los paganos después, cuando los cristianos empezaron a usar esta palabra humildad como una virtud cristiana, los paganos agarraron esa palabra y utilizaron como burla, sarcasmo, y para poder hacerle entender que no, no es una virtud humana, esta es una debilidad humana, decían ellos básicamente, ¿verdad? O sea, se burlaban, no puedes ser humilde. ¿Cómo vas a ser humilde? Tienes que estar orgulloso, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que la humildad es una característica esencialmente cristiana. Y nosotros, quienes nos hemos rendido al Señor Jesucristo, entendemos que sin humildad no hubiese sido posible la salvación. Sin humildad no hubiese sido posible seguir creciendo en el Señor, en este proceso de santificación que nos toca. Y sin humildad tampoco va a haber comunión entre nosotros. ¿Se entiende? Sin humildad no podemos sostener un hogar. ¿Sí o no? Amén. No podemos sostener un hogar sin humildad. Esa es la virtud cristiana por excelencia. Y está totalmente ligada al perdón, al dominio propio, ¿verdad? Todos los frutos del Espíritu Santo, si ustedes se dan cuenta, están entrelazados. Y el mayor de todos es el amor, pero todos están relacionados. La Escritura está llena de ejemplos. Por ejemplo, cuando Isaías vio la gloria de Dios, no dijo, wow, qué privilegiado que soy. No, dijo, ay de mí que soy muerto. Cuando Pedro vio el poder de Cristo, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Cuando Pablo se evaluó a sí mismo, se llamó el primero de los pecadores. Estos tres ejemplos que les estoy dando, ejemplos que les estoy brindando, hablan de humildad. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, ¡tarán! Estoy acá porque soy demasiado bueno, ¿verdad? No va a pasar eso en el cielo. Por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras fueron creadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es la verdadera humildad. Y también con respecto a la humildad es peligrosa. Porque si vos decís, yo soy humilde, ahí te fuiste todito y al final terminás siendo un orgulloso, ¿verdad? Entonces, la única persona que pisó esta tierra que puede decir, yo soy humilde, fue Cristo. Solamente Cristo, porque dice, yo soy manso y humilde de corazón. O sea, si yo le escucho, por ejemplo, no sé, no quiero dar nombre, ¿verdad? Pero le escucho a alguno de ustedes decir, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo te va? Hoy soy más humilde, ¿verdad? Y yo digo, Pío, ¿cómo te iba a decir, verdad? ¿Qué onda, Pío? Guardate nomás vos, te iba a decir, ¿verdad? O si le decís eso a alguien, ¿verdad? Que está a tu lado. Y así, no le quería escuchar a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Mi amor, hoy soy más humilde que ayer, ¿verdad? Hay que ver ahí cómo reacciona, ¿verdad? Pero en teoría se tendría que dar cuenta nomás, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Tendría que darse cuenta, pero vos tenés que humildemente nomás guardar silencio, ¿verdad? Entonces, esa es la humildad verdadera, esto que estamos estudiando. Y hay un ejemplo de humildad brutal que encontré también, en donde ustedes conocen a los moravos o escucharon hablar de los moravos. Los moravos básicamente tenían como una cultura principal ahí, tener una antorcha de oración. Y ellos se iban rotando e intercambiando para que esa llama de oración no se apague. Y
obviamente también eran evangelistas y predicadores por naturaleza. Y había un momento en donde ellos encontraron esclavos y uno no podía ir a hablarle nomás simplemente a un esclavo así como si nada. Y esta gente, había dos de ellos, eran dos misioneros moravos que fueron a un lugar, encontraron esclavos y como no podían acceder a ellos, literalmente se vendieron su vida. O sea que alguien pagó y ellos se convirtieron en esclavos para poder predicarle a otros esclavos. Tremendo. Este ejemplo casi me hizo llorar realmente cuando leí, ¿verdad? Porque esto sobrepasa todo entendimiento humano, hermanos queridos. Este es otro nivel espiritual, legalmente. Si hablamos, yo no creo en los niveles espirituales, pero si hubiese niveles espirituales, estos están en otro nivel espiritual, realmente. Descender voluntariamente por amor. Esa es la definición más rápida de humildad, después de haber entendido este ejemplo que les estoy dando. Descender voluntariamente por amor. Y hay veces en donde tal vez nosotros no tengamos la culpa de una confusión, de una pelea, de algún malentendido, lo que sea. Y hay veces en que aún no teniendo la culpa, tenemos que tener la humildad si queremos restablecer una relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, de acercarnos en humildad y pedir perdón. Y tratar de restablecer eso. Me estoy predicando a mí mismo, hermano. Acá está mi esposa. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero la palabra de Dios no nos da como un consejo. Nos dice, esto tienen que hacer, dice Pablo. Entonces vemos que la humildad refleja a Cristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo. Después tenemos otro rasgo que pone Pablo, dice mansedumbre. Y mansedumbre, dice. Entonces, vemos que muchos creen que la mansedumbre es como una debilidad, ¿sí o no? Manso y humilde, ¿verdad? Vos lees eso, manso y humilde. Para el mundo esto es una locura. ¿Cómo pico manso y humilde va a ser una virtud humana? Dice la gente, ¿verdad? Allá afuera. No, vos tenés que pagarle al otro con la misma moneda. Tenés que plantarte ahí, ¿verdad? Pero en realidad, la mansedumbre es un poder, pero un poder que está controlado. ¿Recuerdan a David, hermanos queridos, cuando tuvo dos oportunidades de matar al rey Saúl? ¿Se acuerdan de eso? El rey Saúl estaba persiguiendo injustamente. Humanamente, él tenía una justificación. Él podía matarle en ese momento y tranquilamente convertirse ya en rey. Pero él estaba buscando la voluntad de Dios. Él entendió que tenía que tener paciencia. Él tuvo la oportunidad de hacer lo que su corazón le decía, pero no lo hizo. Refrenó su mano para poder ajusticiarle. Apenas la mansedumbre, hermanos queridos. ¿Cómo están, ahora que quiero hacer una pausa nomás, cómo están evaluando en sus vidas? En sus casas, en sus trabajos, en su colegio, universidad, donde les toque. Cuando sabes que tenés la capacidad a veces de, voy a usar una palabra fuerte, ¿verdad? De reventarle con palabras a las personas. Alguien te ofende, te dice algo, ¿verdad? Y vos así te querés rasgar la vestidura y, ¿verdad? Gritarle o decirle cosas en el tráfico, Man Lynch, casi Mariscal López. Y le decís, como dice el pastor Emilio, ¿verdad? Bendito Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando sabes que tenés la capacidad de ajusticiarle a alguien, de ponerle a alguien en su lugar, ¿sí o no? Y te guardas y decís, respirás, y esa respiración es la respiración de la santidad. Qué tremendo. El Espíritu Santo te gobierna en ese momento. Y decís, unos minutos después, pasé la prueba, caramba. Pasé la prueba. Jesús mismo es el ejemplo supremo. Cuando fue arrestado, dijo que podía pedir legiones de ángeles. Y no lo hizo, porque él tenía un propósito. ¿Vos tenés un propósito en el Señor? Amén. Sé manso. Sé manso. Tenía el poder, pero lo sometió a la voluntad del Padre. La mansedumbre es básicamente esto: no usar el poder para uno mismo, sino someterlo a Dios. Esa es la mansedumbre.
Es un poder controlado. ¿Cuántos van a ir a practicar la mansedumbre esta semana en sus casas, en su trabajo, en el colegio, en la facultad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Algunos levantaron sus manos, luego se me da más convicción otra vez. Gloria a Dios. Después Pablo habla de la paciencia. Y la paciencia es la perseverancia que cada uno de nosotros podemos tener cuando hay presión. Cuando hay presión. Hay momentos en nuestra vida así donde estamos ultra estresados, ultra fatigados. Viene la presión. Tienes que hacer esto, no te da el tiempo, no te levantaste lo temprano, Y el cristianismo moderno ora, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces somos así. Después, justo ese día abrimos en nuestra Biblia, cuando Jesús le dice, no hagan nada hasta que el Espíritu venga, y ellos estaban orando y orando en el día de Pentecostés, orando y orando y orando. No fue rápido, pero en un momento dado, después de haber orado mucho, desciende el fuego del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tremendo. El premio a la paciencia, yo diría eso. Por la gracia de Dios siempre, pero fue el premio por la paciencia. Ellos estaban bajo una presión brutal y perseveraron en la fe. Entonces vemos que la paciencia es la resistencia. La paciencia es el aguante que podemos tener ante situaciones que suceden en nuestras vidas. Vemos de vuelta ejemplos claros en la Escritura, cuando Abraham esperó por años la promesa, cuando Noé por décadas predicó y nadie le hacía caso, cuando los profetas predicaron a naciones, a una nación, y ellos no escuchaban, simplemente hacían oídos sordos y se iban. Y hay un caso de una persona que fue junto a un misionero que predicaba en África, y este misionero por ciertas situaciones no podía hablar en ese momento, y lo que hizo fue demostrarle con su vida, con la paciencia, con su forma de ser, el evangelio. Sabemos que nuestro estilo de vida no es la predicación del evangelio como tal, pero abre puertas. Y la paciencia también es un recurso preevangelístico. ¿Se entiende? La predicación del evangelio es lo que trae la conversión a través del Espíritu Santo. A Dios le plació que por medio de la locura de la predicación la gente se convierta. Pero ese testimonio que tenemos nosotros de humildad, mansedumbre, paciencia, es lo que hace que se abran las puertas para que nosotros podamos ser escuchados. ¿Se entiende? Eso es lo que va a hacer muchas veces que ahí nosotros podamos depositar esa semilla del evangelio. Luego Pablo habla del amor. El amor que soporta los unos a los otros en amor, dice Pablo. Y este amor es un amor incondicional, es un amor ágape. No depende de lo que recibe. Primera de Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Y esto no significa que se tiene que ignorar el pecado, sino que se habla de no exponerlo de manera innecesaria. Proverbios también dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre toda la falta. Entonces vemos que el verdadero amor no busca exhibir el error, busca restaurar. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de Hebreos, cuando habla de la disciplina, vemos que la disciplina es en amor, o sea, tiene que darse en amor. Ciertamente los hombres dentro de una congregación local también pueden equivocarse con estas cosas, y por eso tienen que estar siempre con la palabra de Dios para saber cómo disciplinar el amor. Que tenga un inicio la disciplina, que tenga un fin la disciplina y que tenga un motivo que sea restaurar el alma del creyente, porque todos pecamos. Y en ese proceso que habla Mateo 18, se tiene que guardar la reputación del hermano y se tiene que evitar los chismes. Así que quiero llamarles también a ustedes a que puedan guardar la reputación de su hermano. Si ustedes no saben avanzar en la disciplina eclesial, en la disciplina del Señor, siempre pueden acudir al pastor.
Si el pastor considera, puede involucrarse directamente, pero también el pastor tiene la habilidad de poder delegar un conocimiento y enseñarle cómo tiene que efectuar Mateo 18. Si alguien peca contra mí, si alguien me miente, me falta el respeto, o puedo notar un pecado visible en mi hermano, gracias al sacerdocio de Cristo que tenemos todos podemos hacerlo. No siempre tampoco el pastor tiene por qué enterarse de todo. Si son pequeñas fallas, yo puedo acercarme al hermano en amor y decirle: hermano querido, ella vina, te equivocaste. Quiero llamarte al arrepentimiento. La palabra de Dios nos llama a que seamos de esta manera. Si se arrepiente, Mateo 18 dice, habrás ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ve y busca 2 o 3 testigos y confróntale nuevamente. Si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Y si no, ve ante los ancianos, dice, a la congregación. Entonces todo ese proceso que se da para en amor restaurar a la persona. La disciplina no es un castigo eterno. La disciplina es un momento temporal para después para ser restaurado en ese proceso y luego ser levantado nuevamente. La unidad, hermanos queridos, en el cuerpo de Cristo es el resultado visible de todas estas cosas que estamos hablando. No podemos pretender que en nuestra congregación local exista unidad si no hay amor, paciencia, mansedumbre, humildad. Imposible, imposible. Después de todo esto dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y acá algo interesante es que no es que nosotros creamos la unidad como parte de una iglesia local. No, la unidad ya fue creada por Cristo cuando fuimos salvados. Porque en la iglesia local, de esta iglesia local, por ejemplo, y de otras iglesias locales que ahora se están reuniendo, hay algunos o muchos que forman parte de una iglesia invisible. Esta es la iglesia visible de Más que Vencedores Lambaré. Pero está la iglesia invisible, que muchos de los que están acá, quiero creer, forman parte de esa iglesia invisible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es el conjunto de personas que han sido salvadas por la sangre de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en el Evangelio y hoy son parte de esa iglesia invisible. Y quiero nomás sentar una postura y decirles, esa unidad de la que tanto hablamos no es algo que creamos nosotros. Dios ya la creó. Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar la unidad. Y acá, cuando nosotros vemos en Juan 17, vemos que Jesús oró por esta unidad diciendo, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y vemos que a veces, sin querer queriendo, los seres humanos intentamos crear unidad a través de cuestiones organizacionales, como les había hablado. De vuelta podemos decir programa, método, estructura, etc. No es una cuestión organizacional, es una cuestión espiritual. El mundo busca medios externos para la unidad, tratados, acuerdos. Ustedes cuando abren, ¿cómo se dice? O sus redes sociales o abren algún diario digital, ustedes ven hace cuánto tiempo se está tratando de encontrar un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Ustedes le escuchan a un presidente y ven, está muy lejos de lograr un acuerdo con Irán. Hermanos, somos pecadores. Y donde hay pecadores, se necesita Cristo. Donde hay seres humanos, hay problemas. Eso le incluye a la iglesia local. Donde hay seres humanos, hay problemas. Necesitamos de Cristo. ¿Necesitamos de Cristo? Necesitamos de Cristo, hermanos queridos. Porque cada uno tenemos acá nuestro carácter, como se dice. Y tenemos que mantener la unidad. Buscar esa unidad que Dios ya creó cuando nos salvó. Nosotros no creamos la unidad, mantenemos la unidad. Y vemos que estos tratados, acuerdos, etcétera,
fracasan constantemente, pero la iglesia tiene una unidad sobrenatural que es producida por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Efesios 3, hace 2 domingos, hablamos que Pablo le rogaba a los de Éfeso: por favor, anhelo tanto, doblo mis rodillas para que ustedes puedan obtener ese poder espiritual. Y ese poder espiritual que habla Efesios 3, eso es lo que tenemos que aplicar acá cuando estamos leyendo Efesios 4. La Biblia dice que la unidad la creó Dios y que nosotros necesitamos mantenerla. Sin embargo, esa unidad se rompe cuando entra el orgullo, cuando aflora el orgullo en nuestras vidas. Donde hay ego, hermanos queridos, indefectiblemente hay división. Donde hay ego, hay división. Y donde hay humildad, hay unidad. Vemos entonces que después de esto, como Pablo empieza a decirles a ellos que la unidad habla de uno. Entonces ahí le dice Pablo: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Pablo no está apelando acá a las simples emociones de los de Éfeso, sino que está apelando a la doctrina que les estableció en los primeros 3 versículos. Nuestra unidad descansa en la naturaleza misma de Dios. Un ejemplo sencillo, sabemos que es el cuerpo humano. Cuando comparamos una iglesia local con el cuerpo humano, ustedes saben ese ejemplo, ¿verdad? De que uno es mano, pie, etcétera, ¿verdad? Tiene muchos miembros, diferentes funciones, pero al final es un solo cuerpo. Al final es un solo cuerpo. Si cada parte actúa de manera independiente, está destinado al fracaso. Pero si el cuerpo actúa con cada uno de sus miembros en una manera coordinada y conjunta, está destinado a la unidad, al éxito espiritual. Y así es la iglesia. Nosotros no estamos llamados a crear unidad, sino a vivir conforme a una unidad que ya existe en Cristo Jesús. Amén. Quisiera pedirles por favor a los miembros de la alabanza si pueden pasar. Vamos a ir terminando el mensaje. Y ellos también nos van a guiar también para la Santa Cena dentro de un rato. Hermanos, quiero alentarles a vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero hacer el día de hoy. El llamado es claro. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Un príncipe, por ejemplo, no necesita esforzarse para convertirse en príncipe. Ya es hijo del rey. Ya es. Pero sí necesita aprender a vivir como tal. Y si trasladamos, por ejemplo, a un reinado terrenal, cuando vemos, no sé, al rey, a la reina de Inglaterra, vemos cómo van criando a sus hijos, ya tienen un propósito, ya les enseñan cómo vivir para el día de mañana poder tomar el reinado. Nosotros también en nuestro transitar cristiano necesitamos aprender cómo vivir lo que ya somos. De vuelta, el príncipe ya es príncipe. Tiene que aprender a vivir como tal. Y el rey le va a enseñar, o la reina. Nosotros somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios si hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Así que lo que necesitamos aprender es a vivir conforme a lo que ya somos. No vivimos nosotros para ser hijos de Dios. Vivimos porque ya somos hijos de Dios. La evidencia de la salvación no es lo que decimos creer, sino cómo vivimos eso que creemos. Repito, la evidencia de que somos salvos, de que hemos nacido de Dios, no es lo que decimos creer. Eso es al inicio. Pero recuerden que también los demonios creen y tiemblan. Ellos no viven conforme a lo que creen. Ellos saben que Cristo es el Señor y Salvador. Ya no tienen nada que hacer. Pero nosotros, aparte de creer, también tenemos que vivir. Del nacido de nuevo nacen obras de manera espontánea, frutos del Espíritu Santo, algunos de los cuales hemos estudiado este domingo. Mi anhelo es que
verdaderamente aprendamos, primeramente en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, donde estudiamos o donde hacemos comunidad, a mantener la humildad que ya fue creada por Cristo. Esa humildad, esa unidad que fue creada por Cristo, que requiere, de vuelta, repito, por las dudas nomás, yo sé que estaban súper atentos, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, paciencia. La pregunta es, ¿estás andando como es digno de tu vocación? Siempre cuando vemos una afirmación en la palabra de Dios, necesitamos remontarnos y hacernos la pregunta. Porque acá Pablo dice, vivan de manera digna, conforme a su vocación. Entonces le ponemos nomás un signo de interrogación al final y reformulamos esa afirmación y nos hacemos un examen de conciencia. Sencillo, ¿eh? Lo difícil es realmente poder hacerlo, vivirlo. Ese es el desafío. ¿Estamos andando como es digno de nuestra vocación? Reformulo la afirmación de Pablo para que podamos analizarnos, para que podamos analizar cómo está nuestra fe. Y de vuelta aclaro que la palabra vocación acá no se refiere a una profesión o a un don, sino que se refiere a ese llamado soberano y salvador de nuestro Dios.